Bien, buenas noches a todos los que están viendo este video. Pues me da mucho gusto arrancar este nuevo proyecto de Conversando con, este proyecto que pues tiene como objetivo tener a gente invitada que se dedica de manera profesional a la música. Y pues bueno, para mí es un gran honor tener como primer invitado a una persona que para muchos músicos ha sido parte fundamental en la formación, de manera directa e indirecta, porque pues a final de cuentas se puede decir que esta persona es el culpable de que exista el Conservatorio de Música en Celaya. Y bueno, hay áreas en las que pues esta persona no imparte clases, como son el CIMAN y el diplomado, pero quienes hemos pasado por propedéutico y bachillerato musical en nuestra formación, pues ha sido una parte fundamental en la formación de nosotros, una persona bien importante en la vida musical, que ha dado muchos consejos, que ha enseñado muchísimo. Y pues bueno, es para mí un gran honor tener aquí con nosotros a Monseñor Alejandro Montes Ábalos, alias el Padre Alejandro, como de cariño todos lo conocemos. Padre, bienvenido. Toñito, buenas noches. Buenas noches a todos. A tus órdenes, Toñito. Pues Qué mira, gusto estar aquí con ustedes. no, pues mira, aquí estamos dándole lata con iniciando este proyecto de charlas. Ajá. Y bueno, antes de empezar a conversar con usted, quisiera iniciar con el primer encuentro que tuve con el Padre Alejandro Montes. Fue el año 2002 y recuerdo que en ese tiempo todavía usted era el director del conservatorio y no recuerdo el motivo, pero se estaba montando la misa de coronación de Mozart, que se iba a presentar en el Tres Guerras, y que bueno, también fue mi primer contacto en un nivel profesional con lo que fue ver a alguien dirigir una orquesta. Y bueno, esa persona pues era usted. Fue el primer contacto, año 2002, en el conservatorio. Y padre, pues bueno, cuántas vivencias, cuántas cosas me imagino que esta carrera de la música le ha dado, ¿no? Mira, Toñito, sí, definitivamente es una trayectoria tan intensa que por intensa se ha ido muy rápido como que el tiempo vuela. Parece mentira que en este proyecto del conservatorio, que de haber abierto sus puertas ahora en septiembre, el 2 de septiembre de este año cumplimos 30 años y oficialmente pues el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, decidimos que ese día fuera el aniversario, el festejo del aniversario de la escuela. Este año cumplimos 30 años y ha sido así una lluvia verdadera de experiencias. Lo vas a creer, poco me acuerdo cuando se puso la coronación, poco me acuerdo, al menos el de esa ocasión. Me acuerdo haberla dirigido en otras ocasiones. No me acuerdo haberla dirigido en el Tres Guerras. Esa es parte de la cantidad de cosas que trae uno en la cabeza, ¿verdad? Sí. Padre, pues antes digo, hay muchos temas que vamos a abordar, pero lo primero que quisiera que nos compartiera sería
¿Cómo Alejandro Montes descubre su vocación a la música? Uy, caray. eh, pues igualmente son historias muy viejas. Mira, yo soy un hijo de una familia que por fortuna, como algunas familias muy tradicionales, tuve la oportunidad de tener piano en casa. No era el piano de mis padres, era el piano de mis abuelos, porque yo fui criado en la casa de mis abuelos paternos. Mi padre murió muy joven, muy joven. Entonces, desde la muerte de mi padre, mi madre se trasladó a vivir con ellos cuando yo tenía 2 años y cachito, 2 años, 2 meses más o menos. Y lógicamente que en esta casa de mis abuelos, una familia muy conocida y de muchas tradiciones aquí en Celaya, era pues una familia privilegiada culturalmente hablando, familia muy numerosa. Nada más imagínate, de los primos que llevamos el apellido Montes, somos 82 o éramos 82 inicialmente. Mis tíos, mis abuelos engendraron muchos hijos. Entonces, vivir allí fue un gustazo, un privilegio. Mi abuelo eh, melómano, muy fuertemente melómano, particularmente gustaba mucho de la música de Beethoven. Era religiosamente todos los domingos, sin excepción, escuchar alguna de las sinfonías de Beethoven, alguno de los conciertos para piano, alguna de las sonatas de Beethoven, aparte muchas otras cosas. Mi abuelo era melómano, en serio. Gustaba mucho de Sostakovich, gustaba mucho de Prokofiev, gustaba mucho de Brahms, pero particularmente el relajante de mi abuelo era Beethoven. Y lógicamente que yo, hijo de mi abuelo, porque crecí ahí con él, siempre le ayudaba, le asistía en alguna cosa que le pasaba en su estudio, siempre él sentado en su sillón de piel, de cuero, parecían eh, sillones medievales, no sé, una casa muy hermosa, la de mis abuelos, y como todo te evocaba al menos a utilería de obra de teatro, ¿no? Siempre yendo los domingos, Beethoven, por lo menos Beethoven. Llegó el momento en que a mis hermanos se les empezó a dar clases de piano. Estamos hablando, yo tengo unos 4 años. Se les empieza a dar clases de piano a mis hermanos. Un buen piano en la casa, había un Starling de manufactura alemana armado en Estados Unidos, de muy buena clase el piano, de un sonido, de unos bajos muy aterciopelados, muy profundos, de un sonido muy grande. De pared, el piano con sus candelabros de plata, recuerdo. Y a mí me gustaba ir a posar la barbilla en el lado, en el lateral del piano. Ahí ponía yo la barbilla y les veía las manos a mis hermanos. Y por relación empecé a tocar las notas, haciendo relación de lo que ellos estaban interpretando, de lo que estaban viendo con la posición de las manos, y yo aprendí a leer primero notas musicales que letras. En realidad fue por una relación. La amenaza de mi madre era: no estudias, no hay clases de piano. Si quieres clases de piano, estudia. Lógicamente, pues le echa uno ganas, empieza uno a tocar música. Recuerdo que de las primeras aventadas cosas que toqué fue una sonata 11 de Mozart, me acuerdo, un do mayor. En un catálogo la numera de otra manera, pero
una de las sonatas en do mayor, y después alguna cosa de las sonatas de Beethoven, ya muy aventado esto era ya cosas muy aventadas, a lo mejor mal hechas. Había un buen maestro de piano en la casa, el maestro Domingo Márquez, todo un personaje aquí en la ciudad. Los mejores estudiantes de piano de aquel entonces eran los que pasaban por sus manos. En la Casa de la Cultura no existía prácticamente, no empezaba los pininos, había algunas otras maestros o maestras de la Academia Blanca del Río, estaba María de los Ángeles Góngora Matus, daba algunas clases la maestra Góngora Matus. Entonces, le eché muchas ganas y se convirtió en una afición familiar. Mis hermanos todos estudiaban piano, todos tocaban piano, yo le echaba muchas ganas. Mi madre en su tiempo también tocó piano. Mi padre, dicen, yo no recuerdo esto, dicen que tocaba piano, pero mi padre ingeniero de minas, mi madre ingeniera química. Para ellos era un complemento educativo, no era una profesión. Cuando el niño toca el piano, qué bonito el niño, pero cuando el adolescente, el joven, se quiere dedicar a la música, como que ya no es tan graciosa la postura, ¿verdad? Ya es un poco difícil me comenzó a costar mucho trabajo tener el visto bueno de mis padres. Tuve que hacer 2 bachilleratos, de mi madre tuve que hacer 2 bachilleratos, el de química y el de humanidades. Pensaba estudiar música y luego de repente me hacían titubear por lógicas, eh, ¿cómo se puede decir? Mm, toda aquella parafernaria que hay de te vas a morir de hambre y esto y aquello. La misma cantaleta que yo creo que todos los músicos en alguna ocasión, al menos los que nos dedicamos de una manera profesional, alguna vez lo hemos escuchado de la gente que nos quiere, de nuestros amigos, de nuestros padres. Oye, ¿qué estudias? Música. No, qué padre, pero ¿qué estudias? O sea, ¿eso qué, no? Sin saber que es una de las disciplinas más demandantes y absorbentes, ¿no? Que te quitan la vida, el aliento, te digo, se te va la vida tan rápido que yo no me acuerdo que hace 30 años abrimos la escuela, aunque yo el proyecto de la escuela lo había comenzado 7 años atrás. Así comenzó la música. Finalmente tuve oportunidad a los 17 años, ya tocando mucho. Yo ya tocaba algo. Ir a estudiar música, a donde pues se nos facilitaba por economía, se nos facilitaba eh, digamos, por tradición, la Universidad de Guanajuato. Y fui a la escuela de la Universidad de Guanajuato, a una super escuela que tenía 20 maestros y 18 alumnos, ¿no? Una escuela que brincabas en el salón del coro y se ponían a temblar los del salón de abajo, no se fuera a caer el coro, ¿no? En muy malas condiciones, en pésimas condiciones. Una escuela en aquel entonces de muy dudoso nivel académico. A mí me decepcionó mucho eso y entonces, pues, buscando eh, con el gobernador, voy a omitir nombres porque a lo mejor de repente sale algún tema espinoso. Entonces, con gobernadores, el rector de la universidad, etcétera, buscar recursos para la escuela. Me politicé y me metí en muchos problemas. Algunos maestros contemporáneos de mi tiempo saben, saben a qué me refiero. Maestro Francisco, cofundador del conservatorio, amigos como Rodolfo Ponce Montero, es pianista, mi compañera, su misma esposa, Hilda Sandoval, saben en qué líos me metí y verdaderamente líos gratuitos, verdaderamente gratuitos. Y no me quedó más que
migrar a la Ciudad de México. Ya para acabar con este asunto, estuve yo realmente un semestre y poco más en Guanajuato. Creo que no fue la mejor opción, migrar a la Escuela Nacional de Música. Y ahí, para mí, aunque estuve en otros 2 conservatorios, allí, en la Escuela Nacional de Música, fue donde se me dio la formación que yo quería. Ahí fue donde mis aspiraciones como estudiante de música llegaron a tener un nivel decente, digamos. En ese periodo estaba yo, el alumno de Luisa Durón, eh, acababa de dejar de ser alumno de Enrique Aracil. Allá fui a tomar clase con Gastón Lafourcade. A Gastón lo conozco, al maestro Gastón lo conozco desde que yo estaba como estudiante en el edificio de Mascarones en México. Estamos hablando de los, veto a saber, los 70s, no sé qué años, ¿no? No soy muy malo, pero ojalá que haya quedado satisfecha tu pregunta, Toñito. ¿Cómo comenzó? Así comenzó. Siempre fui muy inquieto, pero a tus órdenes, a ver, venga. Padre, ¿y el clavecín cómo llega? Porque, bueno, yo soy testigo de que es el instrumento predilecto de usted, ¿no? El clavecín. ¿Cómo es que llega o cómo decide pues entrarle a este instrumento, ¿no? Mira, desde niño, aparte de la música romántica y clásica que escuchábamos, los románticos como Brahms, como Schubert, como Beethoven, a mí me gustaba mucho Bach y Vivaldi. Tenía una colección de discos, de esos acetatos. No me tocaron los acetatos de muchas revoluciones, me tocaron los ya más acá, ¿no? No soy tan viejo, no soy. Pero esos acetatos, tenía yo una colección de música tocada por algunos franceses, de la música de Bach. Y me llamaba la atención el sonido, ¿no? El timbre del clavecín, y eran instrumentos franceses, que de suyo los instrumentos franceses, los clavecines franceses, son un poco o un mucho nasales, ¿verdad? Estaba acostumbrado uno a oír esos sonidos de clavecín muy nasales y muy a la como se tocaba el clavecín de Bach entonces, muy cuadrado, muy cuadrado. ¿Qué íbamos a ver? Eh, Interpretaciones como las que hace ahora este joven Jean Rondeau, también francés, ¿no? No muy, como decía mi maestro Helmut Haas, decía, Bach siempre es cantable, Bach siempre es cantable. No es como tocan, y de hacer un despectivo para los americanos. Este maestro era alemán y hacía una aclamación muy despectiva para los americanos, los músicos americanos, que dicen, tocan a Bach como paletas de hielo, tocan a Bach cuadrado, mecánico. Bach siempre es cantable. Eso fue un gran maestro, para mí fue un gran maestro, el maestro Haas. El clavecín comenzó allí cuando tenía yo 6, 7 años. ¿Cómo resulta que yo tengo el primer encuentro con el primer clavecín? Es cuando tengo ahí sí 7 años. Le dicen a don Gildardo, mi abuelo, que era un hombre, te digo, le gustaban mucho las antigüedades, su casa, te digo, parecía museo aquello. Le dicen, don Gildardo, que le ofrecen un piano chiquito que suena como alambritos. Mi abuelo pensó, es un piano que está todo destartalado. Si tenemos un piano bueno en casa, un Starling, ¿por qué adquirir una porquería de este tamaño, ¿no? Hacer un piano? Mi abuelo se imaginó.
Y un día pasando por la hacienda en donde a donde le ofrecían a mi abuelo este piano, se le ocurrió a mi abuelo entrar a la hacienda a saludar a los dueños que vendían el pianito de alambres, la cajita de alambres. Era un piano, era un clavecín, un Rockers de doble manual, artesanal, pintado al óleo, probablemente del siglo XVIII, en perfectas condiciones. Ya estaba en manos de su nuevo dueño, un músico alemán. Lo estaba afinando. Le había cambiado un par de cuerdas, 2, 3 plectros, algunos saltadores los había arreglado. Como el clavecinista tiene que hacerle todo eso a sus instrumentos. Allí fue cuando yo escuché en vivo, 7 años tenía yo, un clavecín por primera vez. Me cautivó el sonido, me cautivó, pero en la Escuela Nacional de Música había 2 clavecines, o al menos los que estaban a disposición de los alumnos eran 2, de fabricación de Martín Seidel, un constructor aquí en México, vivía aquí en México y tenía la construcción de un monje que pudiera haber hecho un monje de todo paciencia. Todo era hecho a mano con una delicadeza y una precisión de relojero suizo. Eran unos instrumentos que tenían una sonoridad increíble. Era uno de doble manual y uno de un manual. Los 2, construcción de Martín Seidel. Uno de ellos entraba uno a la Escuela de Mascarones, al edificio de la Escuela Nacional de Música, y entraba y en el primer patio a mano izquierda había una serie de salones como en semiplanta baja, como sótano, semisótano. Las ventanas daban a nivel del piso, pero bajabas aún un poco más. Allí estaba uno de ellos. Uy, el día que pude entrar, había una señora, toda responsabilidad, era el ama de llaves, yo diría, de el uso de los instrumentos en la Escuela Nacional de Música. Se me viene ahorita a la cabeza su nombre, la señora Merino. La señora Merino, y le dije que si me permitía tocar, y me dijo adelante, 1 hora. Ahí comencé. Fui alumno de Enrique Aracil, fui alumno de Luisa Durón, muy poco tiempo, me dio bajo cifrado y armonía al teclado, Gastón Lafourcade. Ahí en la Escuela de Mascarones, atravesabas la calle de San Cosme y hacia el frente había una serie de calles. Una de ellas, recuerdo, se llamaba Naranjos, Naranjo o Naranjos. Y en una casa que parecía de estas casas americanas que tienen una escalera inicial a pie de calle para subir a la entrada, de piso de madera, tenía allí su casa Gastón Lafourcade. El maestro Gastón, no sé, no sé cuántos años tendrá, debe ser unos 20 años mayor que yo, pero entonces tenía esa casa y estaba construyendo ahí un clavecín, lo tenía en ese espacio. Siempre ha sido el maestro Gastón una persona muy, muy exquisita para sus espacios, ¿no? Una persona siempre rodeada de un ambiente, como que cuando habla
está buscando sonoridad en lo que dice, ¿no? Es un genio. El hombre es un genio. Para mí es un extraordinario músico, una extraordinaria persona. Recientemente le han hecho un documental bellísimo. Se lo hace Natalia, su hija, creo que es la que promueve esto. Y es que es un tipazo. Bueno, vivía allí, ahí iba yo a ver cómo estaba construyendo el clavecín y me daba una clase que se llamaba Construcción, Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Teclado. Era un taller, era un taller. Quería abordarse el piano, el órgano, el clavecín. Pero a mí lo que me interesaba era el clavecín y en eso se concentró toda la clase. No recuerdo quiénes más la recibían, pero era personalizada la clase. Entonces yo estudiaba piano con Humberto Ceniceros y ahorita se me fueron otros maestros porque yo estaba clavadísimo con el clavecín. Se fue a la escuela a la Nacional de ahora, en Xicoténcatl, acá en Coyoacán, y una escuela hermosísima. Yo me sentía muy orgulloso de mi escuela. Eso es, así fue digamos, mi cercanía, mi primer encuentro con el clavecín. Y de ahí ya decidió que era lo que quería hacer para Y tocar. el piano no lo puedes dejar, no lo pude dejar, era parte obligatoria, era mi instrumento complementario, etcétera. Y también no, por cuestiones prácticas, no puedes estudiar de cero el clavecín. Es muy delicado. Entonces, un piano es un poco más resistente, es un instrumento más resistente, entonces aguanta, aunque las técnicas son completamente diferentes, totalmente diferentes. Simplemente las teclas son diferentes, no por el color, por el tamaño. Ya son diferentes. Y la El pulsación, clavecín tiene ¿no? 2 centímetros, el piano tiene 2,2. Entonces, la extensión es distinta. Tengo algún libro por ahí en donde se viene toda la técnica totalmente diferente a este libro es comparativo de la técnica del organista, el pianista y el clavecinista. Se parece más el clave y el órgano se parecen más entre sí que con el piano, que es otra cosa, es cosa aparte, pero es necesario el instrumento como base. Sí, y también el cuidado que tiene que tener, ¿no? Me acuerdo tan solo cuando los clavecines de usted que tenía ahí en el conservatorio, al cambiarlos de sitio, el cambio de clima les afectaba Muchísimo. bastante, ¿no? Se desafinaban, se desajustaban. Mm. Son instrumentos muy, muy, muy delicados, ¿no? Sí, sí, mira, todo instrumento musical es muy delicado. Hoy justamente con un grupo de chicos de Prope les decía, el, el instrumento es una extensión de la persona, del músico, es una extensión, es su mecanismo de expresión. Cuiden sus instrumentos. Siempre procuren tener un buen instrumento en buenas condiciones. El clavecín le afecta mucho el cambio de lugar, la temperatura y la humedad. Son ganchos al hígado para el clavecín. Es un instrumento que sus cuerdas, que llegan a ser de más de 24 grosores distintas, pero son grosores, son cuerdas muy delgadas. La presión que ejercen entre la clavija y, y el puente que lo sostiene en el otro lado, la presión que ejerce el clavecín son kilos, cientos de kilos, ciertamente, unos 800 kilos, cuando la presión que ejerce las cuerdas del piano son toneladas. Ahí estás hablando de cuerdas son mucho más gruesas que las del clavecín, de mucho más tensión,
Por eso el instrumento tiene muchos fierros, tiene un alma de acero fundida, forjada, tiene unos mástiles, un mecanismo de postes, de polines, pero súper resistentes y de maderas súper tratadas para que no tengan ningún tipo de deformación, si no, no aguantarían la afinación ni la presión de la cantidad de toneladas que ejerce, ¿no? El piano es muy delicado. El clavecín, pues vamos, es más delicado todavía. Es mucho más delicado. Sí, recuerdo, a lo mejor creo que sí fue al concierto cuando hicimos con la camerata el concierto de re menor de Bach, de que vino Michel Zalca a tocarlo. Mijael Salcasi. Se afinó el clavecín antes del ensayo, se hizo el ensayo y a la hora del concierto con las luces extras, esas luces hicieron que se desafinara en pleno concierto. Recuerdo que hasta Aremi tuvo que entrar después del primer movimiento a darle una ajustada al clavecín porque las luces del teatro le afectaron al clavecín. Vas a creer, un día estábamos en un concierto con el maestro Haas, el maestro Helmut Haas. A él le costaba mucho trabajo afinar su clavecín, no por faltas de aptitud, por supuesto que no era eso. Él tenía un problema de salud, tenía Parkinson. Entonces, lógicamente que tener precisión en los movimientos con una persona que tiene un daño por Parkinson, pues es muy difícil. Aunque nosotros le ayudábamos, él prefería darle el toque final a su instrumento. Estábamos en un teatro en San Miguel de Allende y tocó la pieza, era una de las suites de Bach, y a la hora que empieza a aplaudir, la gente se pone como energúmeno, diciéndole a la gente, no, 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 no aplaudan, no aplaudan, porque insistía en que la vibración de los aplausos le iba a desafinar el instrumento. Y a ese grado llegan los chintines de los músicos. No creo que sea para tanto, pero la luz por el calor, sí. Sí. Ahí sí, la dilatación y la contracción. Y los aplausos, pues es que tendría que ser un mundo, un estadio de gente, ¿no? Para desafinar el clavecín. Bueno, pero Pero al final de cuentas es muy era un teatro, minucioso, ¿no? El maestro. sí, era un teatro muy pequeñito, del Ángela Peralta. Ah, claro. Sí, muy pequeño, claro. Una miniatura de teatro, Sí. pero así era. Pero bonito el teatro, ¿no? Digo, y me tocó hacer las estaciones también ahí, en las estaciones de Vivaldi, alguna vez. No tiene acústica malas, es decir, el No, no, teatro no. No, es no, bueno. tiene bonita acústica. También en el Nigromante, arriba, en la parte de arriba, hay un auditorio, no sé si lo conoces, en el Nigromante. A lo mejor sí. Tiene un Es buen piano. un acceso pequeño, ¿no? Un acceso pequeño como de teatro, algo así, ¿no será ese? Bueno, pero no está tan pequeño. Arriba hacia arriba, Exacto, sí. creo que sí. En el Nigromante está ese espacio. O cuando yo era joven, tenían un buen piano. Allí toqué algunas veces, sí. Pues así es la cosa, Toñito. Muy bien, padre. Oiga, recordé esa anécdota que en algún momento nos contó, que me gustaría si la pudiera compartir, de aquella vez que lo invitaron a tocar el preludio del sol menor de Rachmaninoff, Ujú. que algo así pasó que no se esperaba un mundo de gente y Que que creo fuera tanta gente. No, 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 fue una cosa horrorosa, ¿no? Horrorosa. Tenía un compañero, este compañero ya murió, en paz descanse, Alberto Bernard. Él tenía que ver en la dirección del ballet
folclórico del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Tenían un ballet folclórico. No sé cómo es que se patrocinaba ese ballet, pero él era de los directivos del ballet. Y teníamos una buena relación. Alberto debió haber sido mayor que yo unos 4 o 5 años. Y realmente fue también religioso o aspirante a religioso. Y en alguna ocasión yo trabajaba en un jardín de niños allá en Camarones, allá al norte de la ciudad. Y me pidió, oye, que si puedes dar un concierto para padres de familia de la preparatoria 147 del CCH de México, una manga así, ¿no? Por eso hay que tenerle respeto al público, aunque sea una sola persona, ¿no? En fin, estudiante de música, en fin, irresponsable todavía, pues 17 años por ahí, irresponsabilón y todo eso. Digo, no, esto no quiere decir que los adolescentes sean irresponsables, ¿eh? Estaría justificando todo lo que me hacen mis alumnos. Pero no. El caso es que me invita Alberto a dar ese concierto, pero es un concierto formal. Menosprecié, le di el repertorio, no estudié el repertorio, por supuesto, es esto, no porque no lo menospreciara tanto al público, no, es que tenía muchas cosas que hacer y como que era material que tenía yo bastante visto en ese momento. Entonces llegamos al teatro y no probé el piano, no tuve tiempo de probarlo. A la hora que pasó por mí Alberto, te digo, él tendría como unos 23, 24 años, yo tendría como unos 17. Me dice, ¿te vas a ir así? Así como andas, ¿te vas a ir? Yo, bien con una camisita, un pantaloncito oscuro, etcétera. Sí, ¿por qué? No, es muy formal. Alex, es muy formal. Bueno, pues ya subí yo por un traje, me puse mi trajecito negro, dije payaso. Y yo, ya ves que yo sé decir las cosas de otra manera, ¿no? Pero le dije payaso. Y va y vamos, ¿no? Y mientras vamos, yo voy sacando las partituras no iba a leer, por supuesto, nada más para recordar algunas cosas ahí encima de la partitura de lo que iba yo a tocar. Entonces, resulta que lo primero que voy a tocar es el preludio en sol menor de Rachmaninoff. Entonces, uh, veo el piano, se abre una puerta, entro a la puerta, se abre otra puerta y yo veo demasiado protocolo para ir a llegar al escenario de ese teatro, ¿no? Y de repente veo las piernas de las cortinas y entre las piernas veo al piano que está bien lejos de la pierna, ¿no? Pero bien lejos. Y los aplausos los oigo demasiado numerosos. Era un tsunami de gente aquello, ¿no? Yo caminé hacia el piano y volteo hacia el público y sentí así como alguien que se le viene un tsunami encima. Sientes porque no apagaron las luces de la sala ni nada, lógicamente que vi a todo el mundo aquel, ¿no? Y quería yo moverme y no podía mover la pierna izquierda, estaba rígida la pierna izquierda y empecé a cojear y llegué prácticamente casi a gatas al piano, ¿no? Me senté como pude, voy a empezar el preludio en sol menor de Rachmaninoff y por poco lo empiezo en re menor. Por poco y lo empiezo en re menor. Poco faltó, 5 segundos para que dije, hubiera sido un churro aquello, ¿no? Bajé las manos, empecé a respirar, empecé a tocar y mientras fui tocando tanto ese como una sonata de Beethoven que llevaba, como una pieza de Brahms, etcétera, se fue relajando el ambiente.
hasta que finalmente terminé, y al terminar vuelven a aplaudir las personas y me vuelve el ataque de pánico y no me podía levantar. No me podía levantar del piano, no me podía levantar. Entonces me tuve que auxiliar del teclado, plan, pues estaban aplaudiendo las gentes, yo creo que no sé yo aquello, ¿no? Es que no era en la prepa, no eran los padres de familia, la asociación de padres de familia de, de la 147. Eran las asociaciones de padres de familia de todas las preparatorias y CCHs de la Ciudad de México. Era un mundo de gente, ¿no? Entonces, llego a, llego a poderme levantar de ese ridículo que hice ahí y quería salirme hacia la pierna del teatro y no, ya no podía, no pude mover la pierna, se me doblaba la pierna, no tenía fuerza en la pierna, es como que descargué toda la tensión en la pierna y vienen un grupo de padres de familia de una de las preparatorias a ofrecerme su apoyo en gratitud por el concierto, a ofrecerme el apoyo para tratarme mi poliomielitis. Creía que tenía algún problema en las piernas y le digo, ¿no será posible que cambiemos el tratamiento de la poliomielitis por uno de encefalomierdosis? aprendí a valorar al público. Vale, vamos a cambiar un poquito de la música. Vamos a salirnos tantito de la música y pues también viene esta curiosidad, ¿no? Que yo me imagino varios han de tener, la vocación sacerdotal. Ajá. Cómo es que le llega, padre? Mira, soy hijo de una familia católica, a lo mejor no muy practicante, pero mi abuelo materno incluso hizo toda la filosofía y toda la teología y acabó como ingeniero químico, pero él iba a ser sacerdote. Eh, Cuando tenía yo unos 12 años, 13 años, siempre fui un niño piadoso, ¿eh? Oye, me acuerdo que para mí lo más grande era hacer mi primera comunión, de veras. Y yo tenía 6 años cuando hice mi primera comunión. 6 años. Todavía me la dio el padre Pedro Gómez. Nada más imagínate, me acuerdo del padre que me dio la primera comunión, Pedrito Gómez, y todavía fue de rito de espaldas al pueblo. Ah, ya. Todavía fue en ese rito, me acuerdo toda aquella magia, ¿no? Me acuerdo de mi catequista, Rayito, a una tiendita que estaba cerca de la casa. Fui piadoso, pero también fui despapalloso ya de joven, pero cuando tenía 13 o 14 años, enfrente de la escuela estaba el asilo de niños. Y el asilo de niños tenía un piano, un salón con un piano, en donde estudiaba un coro, X coro. Y me acerqué, oía músicos, y me acerqué. Yo tenía 13 años, 14 años cuando mucho. Cuando mucho, yo todavía no terminaba la secundaria. Y me acerqué y conocí al director, a Javier Rodríguez, y me invitó a pertenecer al coro. Y este coro estudiaba allí las tardes de no sé qué días, eso sí no me acuerdo. Y yo me ofrecí y fui el acompañante de este coro por mucho tiempo. Llegamos al Templo del Carmen, de ahí comencé a tener experiencia
digamos, como cantor de iglesia, como organista de coros de iglesia, y tuve lo que le es común a un joven, ¿no? La novia, el relajo, la copa, porque en este grupo, pues especialmente se daba mucho una relación fraterna, como familia, era una familia que se dedicaba a cantar, los Rodríguez Guevara. Entonces, había mucha gente que tenía realmente aptitudes, aunque no eran buenos solfistas, no había músicos que leyeran de una manera fluida la música, sí eran buenos orejeros. Entonces, había unas voces privilegiadas, la tía Pera, Pepe Morín, algunas otras personas, ya voy a cometer el error de no acordarme, pero que tienen muy bonitas voces, no estudiadas, totalmente voces que, que pudieran aparecer como naturales, algo natural, a lo mejor con muchos defectos. Se tomaban pastillas de hiperclorato, tomaban pastillas dulces, etcétera, cosas para que refrescar la garganta. Pues es súper irritante eso para la gente que canta, ¿no? Todo lo hacían de una manera empírica, pero lo hacían dignamente. Ahí comenzó mi cercanía con, con el Templo del Carmen. Y después titubeé un poco acerca de si realmente le entraría a esto, porque yo estaba ya en México y si le entraría yo con los carmelitas, porque tuve oportunidad de conocer a los siervos de María, eh, a los franciscanos de otra provincia distinta a la de aquí de Celaya, a, a los josefinos, eh, a infinidad fue inquietud grande, a dominicos, etcétera, pero finalmente decidí por los carmelitas. Actualmente está aquí en Celaya un padre, él, Raúl Tapia, era muy joven entonces, ahora es una persona mayor, muy buen sacerdote. Él fue el que me recibió con los carmelitas y finalmente llegó a representar realmente en mi vida un buen ejemplo de sacerdote, junto con otro cura local, sacerdote local que era Luis Batres, una persona un poco quisquillosa, pero buena persona. Y, y ahí entré con los carmelitas, por alguna razón de desajustes mmm, de la orden religiosa, cosas que ya competen completamente a otro ámbito, pero de doctrinales. Eh, no había ya un visto bueno para la teología de la liberación, que era lo que nos estaban dando. Entonces el padre general nos quiso sacar de las universidades en donde estábamos. A mí pretendieron sacarme de la escuela de música y llevarme al convento, a clausura y todo. Y como que ya no me gustó eso. Entonces entonces nos salimos muchísimos. Roberto Padilla, Alberto Bernard, no sé, muchos nos salimos de allí y comenzamos en otras partes nuestras vidas. Y yo de momento terminé mis estudios de música y me fui luego al seminario diocesano de Querétaro. Me recibieron bien, me recibió el ahora cardenal Alberto Suárez Inda, fue el que aceptó que yo hiciera la experiencia con los diocesanos y me hicieron repetir todo otra vez. Pero lógicamente que esto me puso en un papel un poquito, ahí viene la relación música y sacerdote, me puso un poco en un ambiente incómodo, porque mis propios compañeros,
de, de seminario eran mis alumnos. Yo siendo de primero de filosofía, era maestro de los alumnos de cuarto de teología. Imagínate el papelito. Lógicamente que esto me trajo consecuencias para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida me trajo consecuencias y esto fue algo que tuve que vivir. No hubo otra cosa. Se me presentaron así las cosas y las tuve que asumir y así. Después resultó que vino un segundo embate. Tuve la oportunidad de tener muchísima cercanía con el obispo don Victorino Álvarez Tena, que era mi obispo y quien tenía la intención de abrir una escuela de música. Muere don Victorino, llega don Jesús Velázquez, Jesús Humberto Velázquez Garay, y como dirían por ahí, qué caray, qué caray, tiene la feliz ocurrencia. Yo tengo tengo la atención con él de llamarle por teléfono desde el seminario cuando apenas supimos que venía de Culiacán y era nuestro nuevo obispo. Yo ya para entonces ya era de los mayores yo. Entonces le dije yo a mis compañeros que le hablamos a nuestro obispo. Háblale tú si quieres, textual, ¿eh? Tengo quienes dijeron eso. Háblale tú si quieres. Se me ocurrió hablarle para decirle que estábamos a sus órdenes, etcétera, etcétera. Lo primero que llegó a hacer al seminario de preguntar quién es Alejandro Montes. Pues ya me tocó decir, pues yo. Y como que de momento se entusiasmó él en conocerme más, en tener un acercamiento, etcétera. Y tomó la feliz decisión para mi vida y la desgracia de la misma de ordenarme antes de salir del seminario. Y fue todo un conflicto. Yo fui sacerdote y seminarista al mismo tiempo. Me mandó castigado a Villagrán porque algún sacerdote dijo que yo había dicho una cosa, y me mandó de castigo a Villagrán y me la pasé tocando. Pues ahí está padre el maestro Paco Franco. Ahí está Paco Franco, también cofundador del conservatorio. Él tocaba clarinete, yo tocaba piano, conciertos aquí, conciertos allá, conocí a todos los músicos, son ciudades de muchos músicos, son ciudades de mucho movimiento musical. Pues ahí tienes que 2 años estuve en esa situación, finalmente me hice vente a abrir la escuelita para la que te formaron, y vine con una mano adelante y otra atrás a echar ganas al conservatorio desde 1990 y la pude abrir hasta septiembre del 91 con muchas dificultades, siendo vicario de una parroquia, siendo director, ambos trabajos demandaban todo el tiempo. Fue una situación muy difícil. A eso añádele que hay el interés de los alumnos empieza a ser otro completamente desde la música religiosa, y empezamos con el proyecto de una escuela de música en forma, que era un proyecto mío de muchísimos años atrás. Se asentó 5 años antes del 91, en el 84, 85, ya estábamos hablando de la escuela ya en forma que iba a hacer, pero esto lo venía yo hablando con mis compañeros, con mis amigos desde la adolescencia. Una escuela de música en Celaya. Y aquí estamos. Y padre, tengo entendido que esa visión de hacer una escuela de música tuvo sus primeros intentos justamente en Villagrán, es decir, inició queriendo hacer una escuela en Villagrán, o eso es un malentendido ahí. No, bueno, yo creo que me vieron tan entusiasmado con la música y como les llegué a platicar
a varios maestros del proyecto que tenía. Era una escuela para la diócesis de Celaya. Acabó siendo una escuela para la ciudad, acabó siendo una escuela para todo mundo. Hemos tenido alumnos de todas partes de la República e incluso del extranjero, Nos hemos tenido canadienses, belgas, los hemos tenido sudamericanos, bueno, tantísimos alumnos. ¿No? Sí. Y entonces, digo, yo sé que el proyecto de fundar y de crear y de pues, concretizar el proyecto del conservatorio no fue solamente de usted solo, se armó de un equipo, pero ¿cómo conjuntó a esa gente? Pues, o sea, ¿quiénes de alguna manera fueron los colaboradores de usted para lograr concretar el haber fundado el conservatorio? Mira, en sus primeros momentos era difícil. Yo convoqué a los cantores, a los músicos de aquí de Celaya, al maestro Antonio Sánchez, al maestro Samuel Ruiz, al maestro Carmelo, ahorita no recuerdo el apellido del maestro Carmelo, a todos los músicos que había, vamos, de conservatorio aquí en la ciudad. El único de los que te estoy mencionando jaló fue Samuel Ruiz, que era organista del Carmen. Y no por mucho tiempo, no estuvo con el proyecto mucho tiempo, pero sí comenzó con el proyecto. Y después vino otro maestro García. eh, Dios mío, se me olvidó. Ay, ¿Es pasan tantos nombres. ¿Mandé? Elías Elías? García. Elías García, hermano de un sacerdote. Elías García también se juntó al proyecto. Por supuesto que el que me entusiasmó a darle cabida a estos maestros y a estos a este proyecto inicial, tenemos que entusiasmar a la polaca, ¿no? Tienes que entusiasmar a los políticos, porque esto va a requerir o va a ser muy desgastante. Entonces, bajo la notaría de Jorge Chorán, hicimos una cena de gala en el penthouse de una prima mía. Hicimos un concierto de guitarra que le ofreció el maestro Francisco Ramírez con una cena de gala, y ahí involucramos al notario Chorán, eh, a otros abogados, bueno, a mucha gente. Después otra prima mía, por azares del destino, tenía una buena relación con el entonces alcalde Javier Mendoza Márquez, y ella me lo presentó. Era el alcalde de la ciudad en ese momento, y ahí comenzó todo más en forma. Conocí al doctor, en paz descanse, Salvador Guerra, que también fue alcalde alguna vez de la ciudad, pero el doctor me ayudó entonces a buscar un edificio. Quisimos que fuera en una extensión del convento de San Francisco, en el templo de San Juan de Dios, en la casa de Meteria Valencia, en otro edificio que estaba desocupando, se estaba desocupando en Guadalupe. Allí estaba un colegio. Hablé con una señorita benefactora de las causas nobles aquí en la ciudad, sí, Irenita Molina. Me ofrecía a ella un edificio. Todo pasó hasta que finalmente entregan a la diócesis de Celaya, después de un pleito por alguna cosa legal, de la propiedad del edificio donde estamos ahorita, pero no me lo entregan todo.
Me entregan un espacio muy reducido y poco a poquito fuimos creciendo, fuimos creciendo, fuimos creciendo. Padre, y tengo entendido que incluso de recién que la escuela abrió sus puertas ya para las primeras generaciones, incluso a estas primeras generaciones les tocó entrarle al aporte, a la remodelación de la escuela. Totalmente, totalmente. Era una comunidad muy distinta de alumnos, no nada más porque las generaciones son distintas. Yo te lo puedo decir, Toñito, mira, los que nos dedicamos a la docencia, que fuimos maestros hace 30 años, hace 40 años de jóvenes, notamos que entre distintas generaciones prevalecían algunos signos comunes. Prácticamente, aunque estaba el grupo de primero, segundo, tercero y cuarto, los 4 grupos eran de la misma generación, porque eran mentalidades muy parecidas, era muy homogéneo el ámbito socioeconómico, el ámbito sociológico, cultural, pero particularmente de desarrollo psicosocial de los mismos chicos. Ahora, en un mismo grupo, encuentras varias generaciones. Y no estamos hablando por edades, ¿eh? Estamos hablando también por vínculos que tengan estos mismos jóvenes para con sus ámbitos donde se desarrollan. Entonces son totalmente distintos, ¿no? Sí, Totalmente diferentes y tienen la misma edad, ¿no? Son generaciones distintas, intereses distintos, etcétera. Pero bueno, chicos, eso hemos tenido siempre, nunca faltan los cabezones, eso sí, nunca faltan los cabezones ni los quiebra. Eh, vamos, que te hacen pedazos eh, te llenan el buche de piedritas, decía mi abuelo, ¿no? Te sí. llenan el buche de piedritas, pero siempre los ha habido. Te podría enumerar algunos muy significativos, pero no vale la pena. No vale la pena mencionar. Te puedo mencionar alumnos que fueron buenos alumnos, pero sería un poco delicadón porque también podría omitir yo a muchas gentes muy buenas que habitas desde el principio, ¿eh? Sí, Pero eso valdría más la pena aquí la equivocación que mencionar a quienes no tienen relevancia, ninguna relevancia, ninguna relevancia. claro. Padre, entonces, siendo usted sacerdote y músico, pues me imagino que obviamente hay un interés muy grande por esta parte que también es importante en la formación musical, que es la música litúrgica. Ante esto, bueno, la misma escuela en algunos momentos pues nos ha incluido en participar de algunas obras que se montan como concierto, pero que tienen una temática litúrgica o sacra. Pero bueno, creo que hay una, se puede decir, crisis en cuanto a la música litúrgica con esta visión, ¿no? Que tenga una función dentro de la liturgia. ¿Qué opinión tiene al respecto, padre? Diría en calidad de broma, esta conversación se acabó y nos vamos, ¿no? Y nos vamos mejor. Mira, mira, Toñito, la escuela nació con el interés de crear un conservatorio que tuviera disciplinas litúrgicas. Pero resulta que desde el principio yo te puedo enumerar la cantidad inmensa de chicos no católicos que tenemos. Muchos, muchos. Desde el principio se sentaron las bases de que esta es una escuela de educación musical y se acabó. Pero por gratitud a quienes nos prestan un edificio, etcétera, pues dábamos unos servicios y también quienes vinieran de algunas diócesis o con esa visión de dar alguna vez servicio de música de culto en alguna iglesia, incluso no católica, también pudieran hacerlo de una manera digna.
Entonces, pues sí comenzamos así, siendo una institución que pretendía dar servicios religiosos también, ¿no? No, no al contrario, no música religiosa y también música secular. No, 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 era música secular y también por gratitud servicios religiosos. ¿Por qué? Porque teníamos una realidad, hay una realidad. La música de iglesia a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, 1959-1964, entra en una crisis verdadera de la educación musical en los jóvenes, en los músicos que han de dar culto en las estructuras de los esquemas, la música que ha de tocarse está en crisis. Vamos al grado. La iglesia por 1500 años llevó la batuta de qué se hacía dentro y fuera de la iglesia a nivel musical. Nos da hasta un sistema de notación musical. Nos da el nombre de las notas, la altura, etcétera. El concepto de distinto tipo de sonoridades en las escalas, sin llegar a las mayores y las menores, y pasó por las modales, ¿no? Y después llegamos a las mayores y a las menores. En la iglesia fue siempre de donde salían todas las cosas. La música litúrgica daba para mucho. Después, finalmente, nos encontramos después del siglo en el siglo XX, a mitades del siglo XX, allá por los años 70, pepenando de todo tipo de basura, musicalmente hablando. Había antiguamente música de mucho nivel y ahora éramos pepenadores de música. Entonces no ofrece nada. De una manera sustentable, tampoco creo que sea muy atractivo para el músico de iglesia morirse de hambre, porque en la iglesia el músico es muy mal pagado. No es el hecho de por perversidad, pues no, es que no hay dinero, no hay dinero para pagar un profesionista de ese nivel. ¿Cuántos años se necesita para ser médico? Para ser un médico necesitas terminar tu preparatoria, 5 años de universidad, 1 o 2 años de internado y unos 2 años, 3 años de especialidad. Para ser músico, ¿qué necesitas? Una preparatoria específica para la música. Desde ahí comenzamos. 3, 4 años. Una licenciatura de 3, 4, 5 años. Una maestría. Y esto nunca se acaba. ¿Para qué? Para que te paguen en un servicio religioso 30 pesos. No. Mejor que hagan la música litúrgica y no te la pagan por miserable, eso que quede claro. No hay ya, no existe el recurso para pagar un cantor fijo. ¿Cuántas iglesias tienen cantor fijo aquí en la ciudad de Celaya? Solamente el Carmen. Es la razón, el Concilio Ecuménico Vaticano II tiene un carácter algo ambiguo en cuestiones musicales. Sí se deja ver ahí una cierta ambigüedad. Ve, ahí te va. La iglesia es Sacrosanctum Concilium número 6, la música sagrada. Capítulo sexto, número 116. La iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Tú vas
a una iglesia y les cantas al sacerdote el gregoriano y te dicen que no eres un monje medieval. Sí. Y aquí te está diciendo la iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Después dice, en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Ahí viene el detalle ambiguo. Los demás géneros de música sacra y en particular la polifonía de ninguna manera han de ser excluidos. Esa es la primera ambigüedad. Y en la celebración de los oficios divinos, con tal que responda al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Espérame tantito, porque falta todavía. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradiciones musicales propias que tienen mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima. Ya venimos ya venimos desde el canto gregoriano, ya pasamos por la polifonía y ya estamos acá con la música tradicional, y también está diciendo que se le tenga estima. Cuando la música litúrgica tiene una pretensión, sacar a la persona de un contexto ordinario e invitarla a un contexto, o someterla, no someterla, meterla, invitarla a que entre en un contexto celebrativo ritual que cambie completamente su ambiente de música. Hazles entender eso a los padres a veces. Hay quienes sí lo entienden, por supuesto, pero la gran mayoría te ha puesto que no. En un principio, la iglesia ponía la pauta de lo que se hacía dentro de la iglesia y no como no como un rigor, ¿no? No, simplemente se proponen expresiones artísticas, se proponen expresiones de musicales, estéticas, y se asumen incluso por los externos. Y cómo se hace la música en el Renacimiento, cómo se hacía la alta polifonía, cómo se hace la música en el concierto, cómo se hacía la música litúrgica, etcétera. Llegamos al siglo XX, llega el Concilio Vaticano Ecuménico II, dice estos detallazos que suenan a ambigüedad, discúlpame, ¿no es cierto que suenan a ambigüedad? Y ahora hace todo el mundo lo que quiere. Lógicamente que no se valora la música desde el punto de vista riguroso, estético, científico, todo lo que conlleva ser músico en forma. ¿Quién saca del apuro? El guitarrero. Yo toco guitarra, sí, a ver, por favor, quiero oír eso. Y te salen con su chuntata, ¿no? Con el chuntata. Pues ahí está la cosa. Y ante esta, llamémosle crisis musical litúrgica, eh, ¿usted incitaría, por ejemplo, a la gente que pues, vive esta creencia católica, que también le pega a la composición, que haga aportes? Es Por decir, supuesto. No estamos en llamémosle crisis, ¿eh? Toñito, no estamos en llamémosle crisis, estamos en crisis, pero las crisis no necesariamente son malas. No, es un error decir eso. Una crisis es una oportunidad de crecimiento. Entonces, sí, se tiene que hacer un llamado a los músicos, liturgistas, a los liturgos, que convivan, verdaderamente converjan en un solo sentido. Calidad, musicalidad y liturgia de la mano, donde haya una participación del pueblo, sí, pero no necesariamente cantar todo. Hay que ver que el músico también puede explayar su ciencia, su arte, sin la participación del pueblo. No, es que aquí dice la participación del pueblo, pues todo lo tiene que cantar el pueblo, todo lo tiene que cantar el pueblo. No es posible.
Simplemente con los niveles musicales que tenemos en países de tercer mundo, es imposible que hagamos cosas de calidad con esos parámetros. Al final, un motete, un buen motete. Al entrar, un gran himno, por ejemplo, que tenga su parte de coro, específicamente para ser cantado por el coro, y donde el coro invita a cantar a la asamblea, un estribillo sencillo, etcétera, una cosa sencilla. Hoy escucha la música de Schütz, de Henry Schütz. Por allí va la idea. En el Renacimiento, los luteranos estaban haciendo eso. Participación del pueblo y de grandes músicos. ¡Qué música! Esa es la idea. Y de alguna manera eso desde antes se venía haciendo como tradición en la Escola Cantorum, ¿no, padre? ¿Sí? Que un Sí, grupo sí. pequeño cantaba y enseguida se añadía el El coro, pueblo. ¿no? O el coro con el pueblo. Invitas a cantar, propones, hay una propuesta de una línea melódica, lógicamente, una buena línea melódica, estética, coherente, que tenga sentido con el texto que se está cantando y que cante el coro solo a manera de invitación de la gente. Se repite para que la gente cante eso, mientras que el coro se va incrustando a sus 4, 5, 6, normalmente a 4 voces se añaden a ese canto y la gente se siente participando en algo grandioso. Después se acaba ese estribillo y comienza un coro a cantar una estrofa a lo grande, a lo musical, y vuelve otra vez a participar el pueblo apoyado del coro. No, es grandioso, es grandioso. Y la música litúrgica es una cosa fenomenal, fenomenal, pero hay que saber por dónde que se puede, por supuesto que se puede. El problema es que nos abaratamos con mucha facilidad. ¿Cuánto lleva a ser un músico profesional? Muchos años. ¿Cuánto tiene que pasar para que veas estos resultados? Mucho tiempo, pero debe haber una idea, un lineamiento, algo de dónde pescarse, caray. ¿Te acuerdas aquellos arreglos que hicimos para aquellos conciertos de Navidad hace algunos años con la Sinfónica y con los coros y con todo esto? ¿Cómo participa la gente al cantar los villancicos? Sí, 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 me acuerdo. Eso es lo que se busca. El coro está trabajando a 4 voces y la gente se siente motivada a participar de eso. Esa es la música litúrgica, así es la música litúrgica. Tiene ese espíritu de los grandes arreglos, de la gran música, del gran conocimiento, invitando al pueblo a cantar en su sencillez, con la grandiosidad que da el número, el volumen de gente y la calidad de los músicos profesionales que lo estén haciendo. Esa es la idea. A trabajar, Toñito, a trabajar en esto. Pues ahí estamos, padre, aportando lo que se puede también desde esa A perspectiva. trabajar con esto, sí. Bueno, padre, ya casi se nos acaba el tiempo y no quisiera irme sin preguntar dos cosas. La primera es, quiero saber la respuesta, pero que nos compartiera lo difícil que ha sido para usted como músico, porque para muchos ha sido el padecer esta pandemia, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido ser músico en esta situación? Nada más imagínate. Nada más imagínate. Hace rato hablaba yo con la maestra Maritza y le digo, bueno, pues yo tengo que ver la forma de hacerme llegar una buena botella de vino porque ya voy a cumplir un año encerrado aquí. Por mis comorbidades, soy una persona muy susceptible a sufrir desastres y pesco esta cosa. Diabético, cardíaco,
con insuficiencia coronaria, con hipertensión, todo lo que me pasa. Todo lo que me pasa, los médicos me insistieron en estar aquí guardado, encerrado. Sí, hago música, la escuela me prestó un piano porque no puedo estar estudiando todo el tiempo en el clavecín, nada más tenía aquí un clavecín. Precisamente cuando me enfermé me deshice de los pianos. Tenía 4 pianos, no sé si tú te acuerdas, aquí en la casa había 4 pianos. Pues no había, ya no tengo ninguno. Nada más tengo un Cristóforo, un clavecín Neupert, nada más tengo y no lo puedes estar aporreando tanto, ¿no? Es muy delicado. Entonces, sí, me prestaron un piano, no puedo tener una persona de base que me ayude a la limpieza de mi casa, a la cocina, a hacerme de comer, todo lo tengo que hacer yo. Me dice uno de mis médicos, no es el problema que usted salga, porque usted saldría con cuidado, sino el problema es quién entra a su casa, en qué condiciones entra a su casa, quién entra a su casa, en qué condiciones. Pues imagínate. No, la he sufrido mucho, no me quejo. Sí he tenido algunos lapsos fuertes de una cierta depre. Por fortuna no me duran mucho tiempo. Sí, aunque yo siempre he tenido, no sé si te he platicado, esa aspiración a retirarme a un monasterio, Sí. a retirarme a hacer música litúrgica, a ser gregoriano, a participar de la enseñanza del gregoriano en los monasterios, etcétera. Pero no es lo mismo ese tipo de soledad que busca uno a un enclaustramiento sanitario, que es muy espantoso lavar todo lo que entra a la casa, tener mucho cuidado con quien viene. No, es muy fastidioso, llega a ser mm, muy chocante, ¿no? Sí. Muy chocante. Sí, ha sido muy difícil, Toño. Pues solamente esperar, ¿no? Que esto termine pronto para pues poder regresar, ¿no? Porque también, aunque como usted dice, tiene el piano y por ejemplo yo aquí pues también tengo mi piano, pues a veces el estar haciendo ya música con otras personas también, Por también, supuesto. ¿no? Sí, soy, soy muy positivo en el sentido de que espero que esto pase pronto, pero cuando me vienen esas como depres, me hago muy escéptico, porque ves la forma como se están manejando las cosas yo no sé quién tiene la razón, pero hoy es tanto cosa de las vacunas, hoy es tanta cosa de la corrupción, hoy es tanta cosa que es muy frustrante. Eso tú sabes que soy apolítico completamente, me interesa un cacahuate, un cuerno, me interesa lo que haga nuestra clase política, pero lógicamente que hoy es tantas cosas que te espantas, ¿no? Dices, uy, esto va para largo y como dicen que eh, este bicho tiene cepas distintas, que no son cepas distintas, se va acomodando, ya lo han explicado mucho, no son variantes, no son tanto como cepas distintas, sino son variantes del mismo virus y se ha explicado, pues nada más que una de esas variantes puede ser muy delicada, Sí. puede ser muy delicada, ahorita es más contagiosa, donde encuentre la de ser más mortal, entonces sí que nos la vamos a ver más negras, ¿no? Sí. Padre, pues ya con esta última pregunta cierro. Eh, bueno, cerramos más bien. Voy a terminar la plática. Usted, me imagino que pues ha de sentir una gran satisfacción pues todos los logros que el conservatorio
ha tenido, ¿no? El ser el fundador, el ser el creador. Lo digo con todo el cariño, el ser el culpable de que exista una escuela de música de calidad hoy en día a nivel nacional, que forma muchos músicos. ¿Qué se siente en su postura de fundador, de creador, de saber que por mucho tiempo cargó esta responsabilidad de dirigir la escuela, el ver a pues varios egresados de esta escuela que ya se dedican en un ámbito profesional a esto de la música y algunos fuera del país, del otro lado del charco, como se dice? Muchos chicos de mucho nivel. Mira, como lo he llegado a expresar, normalmente no tan fácilmente, porque son cosas que se guarda uno para su intimidad, ¿no? Los buenos estudiantes los va viendo uno muy cercanos, los siente uno como hijos. A todos los ve uno como una responsabilidad, pero hay a unos que les tiene uno un cariño y me han dado unas satisfacciones increíbles. Los tenemos en Estados Unidos, los tenemos en Europa, en distintos puntos de Europa, aquí mismo en México, en varios puntos, egresados que ya se recibieron y que no se han recibido también. En muchas partes, muy buenos alumnos, excelentes alumnos. Hemos tenido una camada de cuando en cuando de súper profesionales, de mucha satisfacción. Alumnos que ya son maestros de la escuela. Tú en este caso, si se me va alguno, recuérdame. Adrián Barrera, Fabiola, ¿quién más? Maritza Rebolledo. Pues mejor Mariana Malpica. No, mejor no digo nada, mejor no sigo diciendo nombres porque sí son muchos que sí ya están involucrados en el ámbito de la enseñanza, ya no del alumno. Se escaparon al alumnado, ¿verdad? Y despuntaron y ya trabajan para el proyecto. En manos de ellos, algún día sabemos que no somos eternos. En manos de ustedes, de ellos, va a quedar la responsabilidad del proyecto. Un proyecto de estos tiene ya una pervivencia por sí, ya tienen una inercia de existencia. Sí. Padre, pues le agradezco mucho esta charla, esta plática. Yo espero, a pesar de la distancia, habérsela pasado a gusto, cómodo, Sí, cómo que haya no. dado esta plática. Uh -huh. Pues como le repetimos, esta plática es con la intención de dar a conocer músicos que se dedican a la música profesional desde diferentes áreas, en este caso pues la parte litúrgica del Padre. Y pues bueno, Padre, muchas gracias de verdad y pues ya estar esperando para que pueda verse pronto en esta charla y pues pueda compartir también la charla para que pues varias personas le conozcan, tengan un acercamiento a la música y tengan una visión diferente pues a la música litúrgica, ¿no? Que también es una promoción que nos ha aportado en esta plática. Perfecto, Toñito, muchas gracias a ti. Padre, pues muchas gracias y muchas gracias a los que vean este video y pues estén pendientes de los próximos invitados que vamos a tener. Gracias, buena noche a todos. Buenas noches para servirles.